Café Jurídico, episodio 105. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más, hoy martes 30 de marzo, último programa del mes. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Bienvenida, María Ángeles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanma, muy buenas tardes a todos. Programa 105. Hoy Café Jurídico cumple un año en emisión, así que de nuevo, muchísimas felicidades. Así es, muchas gracias a todos por el apoyo que hemos recibido durante esta vuelta al sol. Antes de comenzar a contestar vuestras preguntas, vamos a regalar las dos últimas tazas entre los oyentes que nos habéis hecho llegar vuestras felicitaciones. Y bueno, no me enrollo más y paso a leer los mensajes de las personas ganadoras. Miriam, que nos dice: muchas felicidades por vuestro primer aniversario, muchos éxitos. Y nuestra última taza es para Marta, que nos escribe: muchísimas felicidades por el podcast, es verdaderamente un placer escucharos. No me cabe duda que Café Jurídico tendrá cada vez mejor acogida. De nuevo, mis felicitaciones. Muchas felicidades a ambas, en breve os contactaremos para haceros llegar las tazas y de verdad que muchas gracias a todos los que habéis participado. Esperamos poder continuar por aquí mucho más tiempo y seguir contando con vuestro apoyo, que eso es lo fundamental. Y ahora sí, comenzamos con las preguntas que nos habéis ido enviando. Para ti la primera, María Ángeles, que nos llega de Nuria y nos dice: hola, felicidades por el programa, quisiera hacer una pregunta. Por las noticias sé que existen sentencias del Tribunal Superior Europeo que se pronuncian sobre el cobro abusivo por parte de los bancos de los gastos de escritura, honorarios de notario, etc. Me gustaría poder reclamarlo ante mi banco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Necesito un abogado? Como bien dices, el Tribunal de Justicia Europeo, en su sentencia de 16 de julio de 2020, concluye en relación a los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios que los clientes que pagaron dichos gastos, entre los que se encuentran los de notaría, gestoría, registro, se consideran de carácter abusivo y por tanto dichas cláusulas deberían ser declaradas nulas, pudiéndose reclamar los importes abonados por dichos conceptos. Asimismo, lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es avalado por las sentencias del Tribunal Supremo números 44, 46, 47, 48 y 49 de 23 de enero de 2019, que se pronuncian sobre los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos. Esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto del registro de la propiedad, gestoría, así como la mitad, el 50% de los gastos notariales. Solo el impuesto sobre actos jurídicos documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores. Dicho esto, el primer paso fundamental que debes de dar es la de iniciar una reclamación extrajudicial dirigida al servicio de atención al cliente de la entidad bancaria con la que tengas contratado tu préstamo hipotecario. Ello es muy importante, sobre todo de cara a un procedimiento judicial, para que las costas en caso de estimación de la demanda sean impuestas a la entidad financiera. Dicha reclamación la puedes presentar directamente a la oficina, aunque ya la mayoría de las entidades suelen tener correo electrónico habilitado al efecto, a donde dirigir la reclamación o formularios específicos para ello, por lo que dependiendo de tu banco tendrías que utilizar una vía u otra. Una vez presentada la reclamación, solicitando la eliminación de las cláusulas de gastos por abusivas y la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, el banco tiene un plazo máximo de 2 meses para atender a tu solicitud. Lo normal y lo habitual en la práctica es que conteste diciendo que no procede. En el caso de que el banco te dé una respuesta negativa o no contesten en el plazo anteriormente referenciado, entonces tendrías que acudir a la vía judicial. La reclamación extrajudicial podrías interponerla tú misma, pero te recomiendo que acudas a un abogado especializado en la materia, ya que de ese modo podrás revisar con detenimiento las escrituras de constitución de tu préstamo hipotecario, la renovación o subrogación, dependiendo del caso, ya que muchas veces nos encontramos con que dicho préstamo con garantía hipotecaria incluye otras cláusulas abusivas, como pueden ser, por ejemplo, gastos de comisión por posiciones deudoras, comisiones de intereses de demora, comisión de apertura,
pudiendo también el prestatario en este caso o el consumidor reclamarla junto a la reclamación extrajudicial. Además, para el caso de que el banco quiera ofrecerte llegar a un acuerdo o te hayan desestimado la reclamación y debas de iniciar las acciones judiciales pertinentes, ya que al tratarse de un procedimiento ordinario de acción declarativa sobre condiciones generales de la contratación, es preceptivo obligatoriamente contar con un abogado y procurador, te recomiendo que es mejor contar desde el principio con un buen asesoramiento. Espero, Nuria, que nuestra respuesta te sea de utilidad. Muchas gracias por escribir y seguimos con la siguiente pregunta. De Karen, que nos dice: hola, tengo una niña de 4 años y su padre se fue de España cuando ella tenía meses. Ya no tengo ninguna comunicación con él. Yo quiero ir de vacaciones a mi país, pero además de la custodia completa de la niña me piden una autorización del padre para poder sacar pasaporte y viajar con ella. ¿Cómo puedo hacer para salir del país con mi hija? Ya no tengo ninguna comunicación con el padre, ni sé su paradero o el de su familia. Muchas gracias. A ver, Karen, me parece que estás mezclando dos conceptos distintos: patria potestad y guarda y custodia. Que no pasa nada porque es muy habitual que suceda esta confusión o que no se conozca la diferencia entre una cosa y la otra. Antes de contestar propiamente a tu pregunta, voy a intentar explicar las diferencias entre ambas cuestiones porque son cosas muy diferentes y nos van a ayudar a entender tu caso. La patria potestad son todos los derechos y deberes de los padres en relación con sus hijos menores de edad no emancipados. Se refiere, por tanto, a un derecho y deber de los progenitores relacionado con la representación y cuidado de los hijos. Abarca cuestiones tales como alimento, vestido, habitación, educación o salud. En cambio, la guarda y custodia del menor hace alusión a la fijación de con quién convivirá de forma habitual el menor. Así, la guarda y custodia podrá ser otorgada de forma exclusiva a un progenitor o compartida entre ambos en función de las concretas circunstancias del núcleo familiar, variando según quien se vaya a ocupar del cuidado diario del menor, de la disponibilidad horaria de los progenitores y de la voluntad de los mismos, entre otras cuestiones. De esta forma, lo normal es que ambos progenitores ejerzan conjuntamente la patria potestad, independientemente de que la guarda y custodia se atribuya de una manera exclusiva a uno de los progenitores o de forma compartida entre ambos. Así, la patria potestad es indisponible, lo que significa que su ejercicio no puede ser modificado ni extinguido por la propia voluntad privada, sino únicamente en aquellos casos en los que la ley lo permita. Por tanto, salvo casos muy concretos, la patria potestad será ejercida de forma conjunta por ambos progenitores. Nuestro Código Civil, en los artículos 169 a 171, especifica los motivos por los cuales queda extinguida la patria potestad, y que básicamente son la muerte o declaración de fallecimiento de los padres, la emancipación o la adopción del hijo. Ahora bien, existen determinados supuestos en los que sin que se extinga la patria potestad puede privarse de la misma a uno o a ambos progenitores. En estos supuestos debe existir la intervención de un juzgado, lógicamente. ¿Qué motivos pueden hacer que se suspenda la patria potestad? Pues básicamente malos tratos al menor, o cuando uno de los progenitores haya muerto a manos del otro o haya existido la intención de asesinarlo. La desatención afectiva y las adicciones que pongan en riesgo la seguridad del menor también son causas de suspensión. En cualquier caso, para adoptar una medida de esta naturaleza, es necesario comprobar que él o los progenitores no han cumplido su deber de manera reiterada. Además, la privación debe ser beneficiosa para el menor, cuyo interés debe siempre prevalecer. Así, Karen, aclaradas las diferencias entre patria potestad y guarda y custodia, te contesto tu pregunta como tal. No sé si tienes establecida o no unas medidas, porque tampoco es que lo hayas dicho en tu planteamiento, pero en caso de que las tengas, lo normal es que te atribuyan la guarda y custodia siendo la patria potestad compartida. Si no las tienes, pues igualmente es una cuestión de hecho que ostentas la custodia del menor y lo que deberá hacer es regularizar la situación como tal. En cualquier caso, para la expedición del pasaporte a los menores de edad o personas incapacitadas, deberá constar el consentimiento expreso de todas las personas que ostenten la patria potestad. Así, para poder obtener el pasaporte se precisaría de la autorización paterna o, en su caso, habría que presentar resolución judicial por la cual se prive al padre de la patria potestad. Por eso, tanto si tiene unas medidas establecidas como si no, precisará acudir al juzgado para instar un procedimiento por el que se suspenda la patria potestad. Espero que mi respuesta te sea de utilidad y para cualquier cuestión adicional no dudes en volver a escribirnos. Pasamos a la siguiente pregunta de Francisco, que nos dice: ¿qué requisitos hacen falta para poder acogerse a la segunda oportunidad? Arrastro unas deudas desde el año 2006 y con mi sueldo a duras penas llego a final de mes. Durante todo este tiempo he tenido trabajo, pero con contratos de corta duración
y con lo que gano tengo para hacer frente a los gastos de mi familia a cargo y no tengo propiedades. ¿Podéis ayudarme? Esta es para ti, María Ángeles. Pueden acogerse a la ley de la segunda oportunidad particulares y autónomos cuando se encuentren en un estado actual de insolvencia o en una situación de sobreendeudamiento, o incluso cuando se prevea que en un futuro casi inmediato no se va a poder hacer frente regularmente a las obligaciones contraídas. Los requisitos necesarios para solicitar la ley de la segunda oportunidad son los siguientes. Hay que demostrar que no se tiene patrimonio alguno con el que poder hacer frente a las deudas o que éste ya se haya liquidado. Si hay bienes, será necesario cederse o desprenderse de todo lo que aún se posean, en aras de abonar con ello parte de las deudas a los acreedores, exceptuando aquellos que sean de primera necesidad, o en el caso de tratarse de un autónomo, los que sean imprescindibles para el desarrollo de la actividad profesional. En tu caso, este requisito quedaría cumplimentado, pues nos indica que no tienes propiedades. Aún así, habría que acreditarlo con una certificación registral. Otro de los requisitos es que la cuantía de las deudas no supere los 5 millones de euros, que el deudor lo sea de buena fe. Esta se entiende que existe cuando se ha intentado previamente un acuerdo extrajudicial con los acreedores, no haber acudido a este mecanismo en los 10 años anteriores, no haber sido condenado por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores, o no haber rechazado una oferta de empleo adecuada a las capacidades de la persona en concreto. Asimismo, como beneficios de acogerse a la ley de la segunda oportunidad es la de volver a pedir financiación, desaparecer de los listados de morosidad, volver a tener tarjetas de crédito, etc. El procedimiento se iniciará con la solicitud mediante formulario normalizado suscrito por el deudor de acuerdo extrajudicial de propuesta de pagos, donde se harán constar los datos personales del solicitante, así como su situación personal. Si el deudor fuese una persona casada, deberá de identificar también a su cónyuge, así como el régimen económico matrimonial, ya que en casos de que ambos sean propietarios de la vivienda familiar que pueda verse afectada, la solicitud debe realizarse necesariamente por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro. Deberá de realizarse también un inventario con el desglose de los bienes de los que sea titular, los ingresos regulares que percibe, además de recoger de forma clara, concisa y desglosada las deudas contraídas, el vencimiento de los respectivos créditos, lista de acreedores y todo ello deberá ir bien documentado, por lo que deberá de acompañarse con la solicitud todos aquellos documentos que acrediten el estado económico de la persona solicitante, declaraciones de la renta, en caso de estar trabajando últimas nóminas, si se perciben prestaciones, acompañarlas con los certificados oportunos, además de certificado de registro de la propiedad, como que no tienes propiedades, certificado de antecedentes penales, etc. Con ello, básicamente lo que se pretende es reunir toda la información posible sobre la solvencia económica de la persona que va a solicitar la aplicación del mecanismo de la segunda oportunidad. Una vez recogida toda la documentación necesaria y cumplimentada la solicitud, se debe de acudir ante el notario del domicilio del deudor, si se trata de un particular, o ante el registro mercantil del domicilio del deudor, si estamos en el caso de un profesional autónomo. Una vez comprobado por el notario o el registrador que se reúnen con todos los requisitos establecidos, iniciará el procedimiento para alcanzar acuerdo extrajudicial de pago, expidiéndose para ello el acta oportuno. Destacar que se puede seguir trabajando, desarrollando la actividad profesional o empresarial, independientemente de que se haya solicitado o iniciado el expediente para acogerse a la ley de la segunda oportunidad. El proceso de negociación para alcanzar un acuerdo extrajudicial con los acreedores podrá durar un plazo de 2 meses. Durante este periodo se pueden proponer un plan y un calendario de pagos para que el deudor pueda hacer frente a las deudas. Asimismo, durante las negociaciones se suspenderán el devengo de intereses. En caso de que no fuera posible alcanzar un consenso, se dará paso a la vía judicial, mediante la cual se solicitará el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, para cancelar aquellas deudas que no pueda satisfacer ni siquiera mediante una reestructuración, dando comienzo a la fase del concurso donde el juez podrá dictar auto en el que se conceda la exoneración del 100% de la deuda. En principio, se pueden exonerar todas las deudas a excepción de aquellas contraídas con la hacienda pública o la seguridad social. Tampoco se pueden exonerar los créditos por alimentos o las nuevas deudas contraídas después de haberse iniciado el procedimiento. Tampoco se exonerarán las deudas garantizadas con prenda de hipoteca, salvo si nos encontramos en un procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, si se ha subastado la vivienda y aún así queda importe pendiente de satisfacer, sí que podría considerarse la deuda susceptible de exoneración, aplicando la dación en pago de facto,
una vez entregada la vivienda, el deudor quedará exento del pago de la cantidad restante de su hipoteca. Las deudas desaparecerán de forma efectiva durante un plazo de 5 años, periodo en el que no se tendrá que abonar nada. Pero si los acreedores así lo solicitan, podría revisarse el caso, por ejemplo, si hay sospecha de que el deudor no ha obrado de buena fe. Ello es así para que exista un control para evitar posibles abusos o fraudes por parte del deudor, por ejemplo, ocultación de bienes, incumplimientos del acuerdo extrajudicial de pagos, notorio incremento patrimonial del deudor, por lo que si se dan alguno de estos casos podría ser revocable la aplicación de la ley de la segunda oportunidad. Dicho esto, es muy importante cumplir con todos y cada uno de los requisitos anteriormente referenciados, por lo que te recomiendo contar con el asesoramiento de un abogado especialista en la materia, para que te aconseje debidamente y te ayude a buscar una solución a tu situación crediticia, así como para recopilar toda la documentación justificativa necesaria para solicitar en tu caso la ley de la segunda oportunidad. Espero haberte ayudado con mi respuesta. Siguiente pregunta, de David, que nos dice: hola, me han condenado a una pena de multa, pero en la sentencia no me dicen cómo se paga y no pone ningún número de cuenta. ¿Esto es normal? Pues muy rápidamente, David. Imagino que habrá sido en un juicio por delito leve al que habrá acudido sin abogado, porque si no se lo habrías preguntado a él, básicamente, vamos. En cualquier caso, indicarte que sí que es normal que en la sentencia no se incluya dicho dato. Una vez la misma devenga firme, se incoará la ejecutoria, que digamos que es la última fase del proceso penal cuando hay una sentencia condenatoria. Y bueno, ahí te requerirán para que cumplas la pena y en el caso de multa pues te darán el número de cuenta del juzgado para que realices el abono. Así que no te preocupes que te avisarán. Eso sí, estate bien atento para recoger cualquier notificación que pueda remitirte el juzgado. En cualquier caso, si te quieres quedar más tranquilo, siempre puedes acudir al propio juzgado donde se llevó a cabo tu pleito y ver si ya te pueden ir adelantando dicho número de cuenta para realizar el pago. Obviamente, ni que decir tiene que una vez realizado el abono guarde el justificante de la operación. Que no es que vaya a pasar nada, pero por si no aparece el abono luego o algo, siempre es bueno tenerlo. Espero que mi respuesta te sea de utilidad y muchas gracias por escribir. ¿Tienes alguna que otra pregunta más para hoy, Juanma? No, María Ángeles. Pues por mi parte eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio de Novedades Legislativas. Por tu parte y por la mía. Pero antes de irnos, solo recordar a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta y todavía no lo han hecho, se animen a escribirnos. Es muy sencillo, desde nuestra página web, cafejurídico.es, en el menú principal, pulsáis sobre consultar, rellenáis el formulario con la duda y tan pronto como la recibamos daremos contestación en próximos programas de preguntas y respuestas. Recordad igualmente que podéis seguirnos y escucharnos desde las principales plataformas del sector: iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.